Después de esos 7 años. Capítulo 1. El final. El olor a hierro tiñó el aire. El olor era tan denso que podía filtrarse en la boca de cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para detectarlo. Rayas de líquido rojo salpicaron el suelo en varios patrones, y cuerpos inmóviles cubrían el área circundante. Fue una masacre. Una singular figura masculina se alzaba sobre el paisaje. No prestó atención a los innumerables cuerpos debajo de él. Sostuvo la cabeza en alto y se giró para encontrarse con uno de los cuerpos que levantaba lentamente una mano. La mano de abajo pertenecía a un hombre bien formado. Su estructura facial estaba endurecida y su estatura era delgada, pero heridas fatales adornaban su cuerpo. Una gran herida atravesó la parte inferior de su abdomen y llegó al extremo opuesto de su pecho, y grandes hematomas comenzaron a decolorar su piel. Sus extremidades estaban desfiguradas para arrancar. La figura que se elevaba sobre el hombre herido se burló con disgusto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente saber que el mejor resultado es vivir en un mundo sin tus amigos? Gritó una voz demoníaca. Todo lo que hice, lo hice por ellos. Nada más importa. El hombre herido hizo una pausa para toser violentamente, lo que lo obligó a retirar la mano de su objetivo. Eso debe incluir sus muertes. La voz demoníaca se rió ante los inútiles intentos del oponente de agarrar su cuerpo, y todavía intentas matarme. Han pasado más de 5 años desde la última vez que nos vimos, y olvidaste lo más importante. Eso que te dijo el maldito exorcista. Puedes intentar suprimir el mal. La figura se detuvo para dar un paso hacia el hombre herido, levantando su pie dominante sobre su garganta, pero la oscuridad siempre encontrará la manera de sobrevivir. Y Fairy Tail siempre vivirá. No esta vez, Salamander. La figura reveló la identidad del hombre herido. No esta vez. Solo hay una cosa que se interpone entre mí y la conquista de este mundo perfecto. Agnología. Nunca serás capaz de derrotarlo. No sin mí. ¿Quién dijo algo sobre derrotarlo? Coexisto con el mal, y eso significa que coexisto con agnología. Con un solo golpe, la figura aplastó sin piedad la garganta del hombre indefenso con el talón de su bota, silenciándolo para siempre. La figura le dio la espalda a la masacre que abarcaba su mirada y caminó hacia el horizonte oscuro sin decir una palabra más. El hombre inmóvil, Natsu, logró poner los ojos en blanco a un lado, apenas aferrándose al resto de su vida. Su cabeza todavía miraba hacia el cielo, pero sus ojos se posaron en una mujer que yacía a su lado. Usó los últimos momentos de su vida para entrelazar sus dedos alrededor de la mano de la mujer. Su cuerpo estaba inmóvil y ya no respiraba. El viento apartó su cabello morado hacia un lado para que el hombre pudiera echar un vistazo final a sus rasgos faciales afilados. Natsu mostró una última sonrisa mansa antes de sucumbir a sus heridas. «Te amo». Se levantó de la cama con horror cuando comenzó a hiperventilar. Su pequeño cuerpo estaba frío al tacto. Gotas de sudor se deslizaban por su piel húmeda y humedecían la colcha sobre la que dormía. Giró la cabeza hacia un lado y sus ojos ahora se posaron en una joven con la que estaba muy familiarizada. Suspiró aliviada cuando el largo cabello azul de la niña cayó en cascada debajo de las sábanas y hacia las regiones inferiores de la cama. Su cabello estaba desordenado, por una razón u otra. El cuerpo de la niña subía y bajaba sutilmente con cada respiración que tomaba. La pequeña criatura susurró una sola frase para sí misma antes de salir de la cama. Natsu. La noche había caído sobre Magnolia Town, y no había duda en su mente de que la mayoría de los residentes deberían haberse retirado por la noche. Pasó volando el cartel de bienvenida junto al camino que conducía a la puerta principal. Antes de darse cuenta, su pata estaba golpeando contra la puerta de madera que servía como entrada a la casa sorprendentemente minimalista. K-tud. El sonido resonó en los bosques circundantes. Esperó tanto como su paciencia se lo permitió antes de continuar con otra ronda. K-tud. No hubo respuesta, o eso pensó ella. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de madera se separó del marco, revelando a la mujer que vio mientras dormía. Solo había unas pocas personas en el mundo que tenían la confianza suficiente, lo suficientemente tercas como para abrir la puerta principal en medio de la noche sin preocuparse tanto por su seguridad, y esta era una de ellas. La mujer se frotó los ojos e intentó enderezar su camisón negro antes de dirigirse a la pequeña criatura que flotaba frente a ella. «Carla». La mujer habló aturdida. «Ese es tu nombre, ¿verdad? Eres Wendy Sexeed. No pudimos presentarnos formalmente en Cristina». Kagura. Carla suspiró aliviada antes de sacudir rápidamente la cabeza. «Al diablo con eso.
Me alegro de que estés bien. Carla hizo una pausa para mirar por encima del hombro de la mujer. ¿Dónde está el maestro Natsu? Kagura comenzó a alborotar su largo cabello morado, se coló en el salón del gremio después de que cerró por la noche. Necesitaba hacer algo de trabajo, se frotó los ojos aturdida, no quería decirme por qué está. Te he estado evitando a ti y al grupo Tenrou durante el último día, así que definitivamente algo debe estar pasando con él. Si yo fuera tú, solo le daría un poco de espacio y no presionaría mi suerte tratando de molestarlo. Eventualmente se abrirá cuando eso suceda, te haré saber lo que está pensando. Él no ha estado en casa en toda la noche, y no te preocupa cómo está actuando. Carla se enfureció. Kagura estaba irritado por la creciente hostilidad de Carla. No estoy preocupado porque así es como Natsu aclara su mente ahora. No hace explotar edificios, no hace berrinches y ya no toma decisiones irracionales. Evitar por completo a las personas que lo aman trabajando en medio de la noche no es irracional para ti. Carla se burló sarcásticamente. Kagura se frotó las sienes y gruñó, no se compara con la forma en que habría actuado hace 7 años. Deberías seguir mi consejo y no tratar de molestarlo. Antes de que Carla pudiera formar una respuesta, Kagura cerró la puerta entre ellos. ¿Quién se cree que es esa mujer? Carla murmuró para sí misma mientras se cernía sobre las calles empedradas de Magnolia Town. Si los dos están en una relación juntos, ¿puedo decir de dónde saca su temperamento? Carla no se dio cuenta de la ironía detrás de su declaración, considerándola más estallido reciente. Carla comenzó a acercarse a las puertas dobles que conducían al atrio del salón del Fairy Tail Guild. Sus ojos recorrieron la apariencia de castillo adoptada por las renovaciones. Todavía no puedo creer cuánto ha cambiado este lugar en los últimos años. Extendió sus patas hacia las manijas y tiró violentamente de ellas, separando la puerta y permitiendo que la luz de la luna ingrese al interior. Flotó hacia adentro mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Este lugar se ve muy diferente cuando no hay nadie cerca. Se estremeció. Tengo que decir que es bastante inquietante. Carla se detuvo en la barra hacia el extremo opuesto de la entrada y volvió la cabeza para recorrer el interior. Estaba buscando la oficina de Natsu. Sus ojos se posaron en una escalera que conducía al segundo piso de la sala del gremio. Notó una puerta ubicada detrás de la barandilla que daba a la planta baja. Bien, podría empezar por ahí. Flotó por encima de la barandilla y hacia la puerta. Justo cuando su pata estaba a punto de golpear el acabado de madera de la puerta, una voz masculina se proyectó desde el otro lado. Adelante. La voz casi la hizo caer hacia atrás y sobre la barandilla. Carla sacudió la cabeza para salir de su trance. Rápidamente recobró la compostura e ignoró el día anterior que condujo a este momento. Entró en la habitación con la cabeza vuelta hacia la puerta, asegurándose de que se cerrara detrás de ella. Después de escuchar que se aseguraba en el marco de la puerta, se giró lentamente para buscar al hombre que proyectaba su voz. Carla lo reconoció de inmediato por su cabello rosado. Fue Natsu. Estaba a poca distancia, sentado frente a un enorme escritorio. Tenía un acabado hermoso y lujoso, y era más grande que el que tenía inicialmente el maestro Makarov. Sin embargo, lo que más le molestaba era que él no había levantado la cabeza ni una sola vez de los documentos colocados en la parte superior. Carla logró soltar un profundo suspiro y habló con confianza. Mira, no sé qué te pasa, pero hay algo urgente que acaba de surgir. Carla intentó hacer contacto visual con el hombre, pero se sorprendió al ver que su mirada se apartó de los documentos. No para encontrarse con la de ella, sino que se fijó en una taza de té que descansaba en sus manos. Su boca se aflojó cuando lo vio dejar caer una bolsita de té en la taza, junto con una variedad de especias, antes de calentar la mezcla con su magia de fuego. Estaba más interesado en una taza de té que en su presencia. Carla se enfureció. ¿No me escuchaste, tonto? Vine aquí en medio de la noche porque, el hombre levantó tranquilamente su mano iluminada, interrumpiendo a Carla antes de que pudiera continuar hablando. Carla, tu visión puede esperar. Los mechones de cabello de Carla se erizaron debido al escalofriante, alarmante y calmado tono monótono del hombre. Ella anticipó que él saltaría descuidadamente sobre el escritorio, la inmovilizaría juguetonamente contra el suelo o incluso tomaría represalias verbales, pero nada de eso sucedió. Natsu, ella reveló la identidad del hombre. ¿Cómo supiste que era una visión? Ella logró responder. Natsu lucía una cálida sonrisa. Fue la primera sonrisa que proyectó hacia Carla desde su reencuentro, y ella se dio cuenta de que era genuina. Pareces estresado y has estado sudando mucho.
Asegurarte de que estés cómodo es más importante que tu visión. El hombre se levantó de su asiento, rodeó su escritorio y se acercó a Carla en el otro lado con la humeante taza de té en sus manos. Por eso te hice esto. Carla miró en el pequeño vaso y su nariz se crispó por el agradable aroma. ¿Qué es esto? Masala chai. Este negro mezclado con hierbas, especias y leche. Estaba usando mi fuego para calentarlo. Carla aceptó la taza de té y tomó un sorbo de su contenido. El estrés de su visión comenzó a disminuir, pero solo despejó el camino para que la ira ardiera. Negó apresuradamente con la cabeza y se burló. Esto no cambia nada. Oh, siempre me ayuda, y pareces el tipo de persona que lo disfrutaría. Natsu suspiró decepcionado, incluso si no puedes decirlo, tu compostura es mucho mejor. Puedes hablar sobre tu visión. Si te sientes más cómodo. No estoy hablando de eso. Carla gimió, ¿crees que una taza de té y algunas palabras de consuelo puedan compensar la forma en que nos trataste hoy? Natsu comenzó a masajear sus sienes. Oh, eso. ¿Estás diciendo que no tenías visión? Si eso no es de lo que viniste a hablar aquí, entonces creo que deberías irte. Hay un montón de trabajo en el que necesito ponerme al día. Luego, Carla hizo una pregunta retórica. ¿Sabes lo que hizo Wendy después de que regresamos a casa para pasar la noche? Esperó una respuesta antes de continuar. Se quedó dormida llorando. Puede que haya crecido desde que la conociste antes de enfrentarte a Oración 6, pero sigue siendo una maldita humana. Estuviste ahí para ella cuando perdió a Kite Shelter. ¿Cómo crees que ella sintió cuando prácticamente nos abandonaste en la catedral de Cardia sin siquiera mirar en nuestra dirección? Natsu tartamudeó, lo sabía que había una posibilidad de que Wendy hubiera llegado a esa conclusión. Nunca quise lastimarla porque esperaba que lo hubiera pasado por alto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Las lágrimas corrían por el rostro de Carla. ¿Por qué no nos dijiste una palabra a ninguno de nosotros? Natsu respiró hondo y continuó. Hoy habría marcado el 7º año en que el grupo Tenrou habría desaparecido. Fairy Tail estaba listo para seguir adelante. Yo estaba listo para seguir adelante. Cuando regresaste a nuestras vidas, no lo hice. Ya no sé qué creer, y eso ni siquiera rasca la superficie de todo lo que tendrás que entender para aceptar el mundo en el que vivimos. Cuando te vi en Cardia Cátedra, eso fue todo en lo que pude pensar. Entonces, ¿por qué no nos muestras? Carla ladeó la cabeza antes de continuar. Muéstranos el nuevo mundo en el que vivimos. No es tan simple como lo pintas, suspiró Natsu, pero una vez que descubra por dónde empezar, te diré todo lo que quieras saber. ¿Podemos dejarlo así? Carla parecía insatisfecha con la respuesta, pero sabía que no tenía sentido discutir lo contrario. Incluso después de 7 años, podía sentir que Natsu era tan denso como lo era en ese entonces. Kagura tenía razón, no tenía mucho sentido que viniera aquí. Bien, gruñó ella. Pero sí vi algo que creo que deberías saber. Eso pensé, Natsu asintió mientras se reclinaba en su silla, escuchémoslo. Carla comenzó a juguetear con su pata libre mientras tomaba generosos sorbos de su té. Supongo que primero deberíamos repasar cómo funcionan mis visiones. Claro, Natsu hizo un gesto con las manos. He podido ver el futuro desde que tengo memoria, pero bajo 2 condiciones. Veo múltiples resultados, pero son vagos. Te sigo, asintió Natsu. Y no todos son correctos, suspiró Carla, por lo que puedo decir, somos capaces de alterar cualquiera de los resultados con los plazos que conducen a ellos. Pero dado que cada resultado es vago, depende de nosotros. Determinar qué significan y cómo podemos cambiarlos. Vamos a oírlo. Una visión que tuve involucraba a un hombre con una armadura amarilla. Había un aura negra que rodeaba su cuerpo, y creo que hablaba por él. La voz era oscura, hermana, y casi demoníaca, sin compasión alguna. El hombre estaba parado arriba. El resto de Fairy Tail, y estuvo a punto de matarte. Creo que la voz mencionó algo sobre la coexistencia con Acnología, esa bestia que conocimos en la isla Tenrou. Continuar. Hubo otra visión. Esta vez, el hombre de la armadura amarilla estaba en el suelo y Acnología estaba a punto de matarlo. Parecía que el aura negra estaba a punto de transferirse a Acnología. No podía decir si era una continuación de la otra visión o algo completamente diferente, así que pensé que deberíamos considerar el peor resultado. Estoy de acuerdo, Natsu asintió, 2 visiones. Eso no parece demasiado difícil para nosotros. Carla comenzó a sentirse incómoda. Hay uno más. Fue el primero que tuve esta noche, y estoy seguro de que no está relacionado con ninguno de los otros. ¿HM? Natsu arqueó una ceja. ¿Qué te hace decir eso?
El hombre de la armadura amarilla estaba tirado contra el suelo. No podía decir si todavía estaba vivo, pero esa no era la parte inquietante. La parte inquietante era que el aura negra que lo rodeaba había desaparecido. Estaba adherido a alguien más. La persona con el aura negra sostenía a Archenemy, pero no era Kagura. Carla hizo una mueca. Kagura estaba debajo de la persona, y su sangre cubría la hoja. ¿Viste quién era la persona? Natsu esperó una respuesta, pero Carla dudó. ¿Fue etnología? Empezó a apretar los dientes con disgusto. Carla se quedó en silencio por unos momentos y negó con la cabeza. Su postura incómoda fue suficiente para que Natsu dedujera a quién se refería. Yo susurró. Carla asintió de mala gana. Bueno, Natsu soltó un suspiro, eso es mucho para asimilar. Carla intentó distraer a Natsu porque no pudo determinar qué tan afectado estaba él por sus visiones. ¿Alguna de esas visiones significa algo para ti? Carla continuó. Podría hacer algunas conjeturas, respondió Natsu sarcásticamente. ¿El hombre de la armadura amarilla tenía una máscara que se parecía a esto? Natsu hizo una pausa para retirar la pieza fracturada de la máscara dorada de Iván Dreyar de su escritorio. Era la misma pieza que le entregó el Consejo Mágico después de que le realizaron las pruebas forenses necesarias. Sostuvo la pieza en su cara, obstruyendo ligeramente la mitad de ella. Carla inmediatamente retrocedió con miedo cuando sus ojos se abrieron con horror. Sabes cosas que yo no, cosas que el resto del grupo Tenrou tampoco sabe. Natsu asintió, y ya te dije que no son tan simples como pareces. Una vez que descubra por dónde empezar, ya no estarás en la oscuridad. Tu visión tendrá más sentido. Carla evitó ansiosamente el contacto visual con su Guildmaster. ¿Y eso es todo lo que voy a sacarte esta noche? Natsu asintió. Cuando mencionaste la isla Tenrou, estaba considerando echarte del salón del gremio, así que si yo fuera tú, me consideraría afortunado. Bien. Si prefieres quedarte solo, te dejaré en tu gran escritorio y en tu oficina vacía. Ella se burló. Carla estaba lista para salir flotando de la oficina. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta detrás de ella, escuchó la voz de Natsu llamar. ¿Carla? ¿Qué pasa ahora? Natsu dudó, pero su personalidad compasiva emergió. Acerca de Wendy, me doy cuenta de que no has estado de acuerdo conmigo en muchos asuntos, pero todo lo que hice en los últimos 7 años fue por este salón del gremio. A veces estoy tan atrapado tratando de protegerlo, que olvido noten lo que está justo frente a mis ojos. Gracias por estar ahí para Wendy en todas las veces que yo no pude. Carla suspiró para sí misma con culpa. Ella flotó hacia su Guildmaster y tiró de su cabello rosa. Wendy siempre te admiró y seguirá admirándote. Nunca lo olvides, Natsu. Ese es Maestro Natsu para ti. No tientes tu suerte. Los dos compartieron una risa. Capítulo 2. Sin amor perdido. Natsu atravesó el camino que conducía a su casa. La luz de la luna brillaba a través de la línea de árboles del bosque de Magnolia y acariciaba sus rasgos faciales. Pasó los últimos momentos de su viaje reconociendo la última conversación que compartió con Carla. Fue momentos antes de que ella saliera de su oficina para pasar la noche. Carla. ¿Puedo preguntarte una última cosa antes de que te vayas? ¿Qué es? ¿Crees que podría matar a Kagura? Natsu habló. ¿Qué tipo de pregunta es esa? No estás saliendo con ella. Carla chilló. Fue solo una visión. No es que no podamos cambiar lo que sucede antes de eso. Natsu se rió entre dientes. Tienes una idea equivocada. No estoy hablando desde un punto de vista moral. Quiero decir, ¿sería físicamente capaz de matarla? Natsu comenzó a acariciar la barba de su barbilla. No sería imposible. Solo una pelea muy dura. Ella tiene a Archenemy, pero he pasado por muchos entrenamientos diferentes en los últimos años. Lo que estoy tratando de decir es que si alguien quisiera lastimarme, pero no fuera lo suficientemente fuerte para hacerlo físicamente, tendría sentido que se enfocaran en las cosas que más aprecio. Eso es algo en lo que prefiero no pensar. Se estremeció Carla, pude sentir una pequeña fracción de su potencial mágico en la isla Tenrou, así que prefiero no pensar en lo que sucedería si ustedes dos realmente lo hicieran. Lo sé. Lo que estoy tratando de decir es, por favor, mantente a salvo hasta que comencemos a armar todo esto. No me gusta a dónde iba esa visión tuya. Natsu suspiró cuando su puerta lo devolvió a la realidad. Kagura ha crecido mucho, pero la última vez que tuvimos un duelo completo fue hace 2 años. Incluso entonces, aparte de formar mi espada, no usé mi magia Dragon Slayer.
Natsu recordó su pelea más reciente. Extendió su mano hacia el pomo de la puerta, y sonrió para sí mismo cuando la puerta se separó de su marco sin esfuerzo. Solo había una persona en Heartland, además de él, que era lo suficientemente terco como para dejar la puerta principal abierta en medio de la noche. Kagura. Susurró para sí mismo. Cerró la puerta principal y pasó el atrio. Atravesó la acogedora sala de estar y permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro después de darse cuenta de que Api estaba en la hamaca a un lado. Rodeó la mesa de la cocina, entró en la habitación donde descansaba Kagura y cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que no se despertara. Se quitó la capa y el chaleco antibalas, pero optó por dejarse la camiseta. Arrojó sus pertenencias hacia la esquina de la habitación antes de acercar su cuerpo a la cama. Estaba a solo unos centímetros de Kagura, pero optó por no envolver sus brazos alrededor de su cintura. Después de todo, él no quería perturbar su sueño. Cerró los ojos, cruzó las manos detrás de la cabeza y soltó un suspiro bajo. Después de unos momentos de silencio, dejó que su curiosidad se apoderara de él y habló en voz alta. «Kagura, ¿estás despierta?», preguntó tontamente. No se dio cuenta del esfuerzo que le tomó mantenerla dormida. Kagura gimió. ¿Crees que soy lo suficientemente fuerte para Q? Kagura rodó hacia el lado de Natsu con los ojos aún cerrados. Sí, eres lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier cosa, accedió abruptamente con el fin de terminar la conversación. Los ojos de Natsu se habían ajustado lo suficiente para reconocer sus afilados rasgos faciales. Podía decir que ella se había vuelto a dormir debido al sutil ascenso y descenso de su pecho. Natsu sonrió ante las payasadas de su novia. Kagura fue noqueado. La mujer tenía el pelo rojo. Su color brilló a la luz del sol de la mañana cuando se colocó algunos mechones sueltos detrás de la oreja. El joven a su lado pateó una piedra y gimió. ¿Para qué nos llamaste aquí, Ersa? No estaba interesado en su presencia. Tenemos que hablar sobre Natsu. Ersa se cruzó de brazos y sacudió la cabeza con desaprobación ante la falta de interés de su amiga. Vamos, Gray. Déjalo. Antes de que Gray pudiera replicar, otra voz femenina habló junto a ellos. Él ya no es Natsu, es el maestro Natsu. Escuchaste de lo que todos hablaban ayer en el salón del gremio. Ha cambiado mucho desde la última vez que lo vimos. Haces que suene como si fuera algo malo, Lucky. Ersa reveló la identidad de la mujer. Lucky se agarró la cabeza con frustración. Tal vez lo es. No lo sé. Está bien. ¿Por qué mi mejor amigo se alejaría de mí así cuando no nos hemos visto en 7 años? Cálmate, Gray apoyó una mano reconfortante en su hombro, estoy seguro de que no sabía cómo reaccionar. Ahora que es el maestro del gremio, probablemente no quería verse como un idiota frente a él. De nosotros. No es la primera vez que su cerebro se queda en blanco con nosotros, se rió entre dientes. Gray tiene razón, ya sabes, respondió Ersa mientras comenzaba a golpear con los dedos su blusa. Llevaba su atuendo informal del gremio. Gray miró por encima de sus hombros antes de hablar. ¿Por qué no llamamos a Wendy? ¿No es ella también miembro del equipo Natsu? Probablemente todavía esté durmiendo. No quería molestarla, parecía la más desconsolada por esa terrible experiencia. Cierto, el trío suspiró con lástima por el dragón Slayer más pequeño. Después de unos momentos, Lucky rompió el silencio, hablando de dormir anoche, señaló hacia una pequeña figura sentada en una roca a un lado. Api terminó durmiendo en la casa de Natsu. Estoy seguro de que tuvo una oportunidad para hablar con él. Todos los ojos se volvieron hacia el excedente azul sentado en la roca junto a ellos. Estaba mordisqueando un salmón recién capturado del río frente a ellos. ¿Contento? Lucky ladeó la cabeza, debes haber visto a Natsu llegar a casa ayer. ¡No! Feliz sonrió. ¿Qué quieres decir con no? Todos se quedaron inexpresivos ante su abrupta respuesta. Estaba profundamente dormido por todo el tiempo que pasamos en la isla Tenrou. Kagura fue tan amable conmigo. Me dejó dormir en la vieja hamaca que solía usar. Lo hizo todo acogedor y me atrapó salmón fresco del arroyo antes de que ella se fue a la cama. Es mucho más amable que ustedes dos, brujas. Gray casi se echó a reír por las payasadas de Api, pero Ersa y Lucky estaban listas para explotar cuando sus rostros se pusieron de un rojo carmesí. ¿Qué acabas de llamar? Rugieron furiosamente. Gray inmediatamente saltó entre el dúo y Api antes de que pudieran destriparlo. Cálmense, muchachos. ¿No estábamos aquí para hablar sobre Flame Brain? Creo que hablamos lo suficiente sobre él. Lucky se cruzó de brazos infantilmente y desvió la mirada. Ersa bajó la mirada y comenzó a frotarse las sienes. Estoy de acuerdo. No llegaremos a ninguna parte a este ritmo.
Su cabeza permaneció baja por unos momentos, pero lentamente la levantó cuando el sonido de un crujido emanó cerca. ¿Oyen eso? Gray y Lucky ladearon la cabeza confundidos. ¿El río? Respondió Lucía. No, parece que algo está atrapado dentro de él. Elsa recorrió lentamente con la mirada la superficie del agua. Después de unos momentos, entrecerró los ojos mientras sus ojos descansaban en lo que parecía ser un trozo de pergamino colgado en el banco. Feliz, pensé que habías dicho que Natsu todavía vivía por aquí, dijo mientras pasaba el excedente. Lo hace. ¿Por qué importa eso? Como una persona desordenada que era, Natsu tendía a mantener limpia el área alrededor de su casa. Elsa hizo una pausa para arrodillarse hacia el banco mientras cubría cuidadosamente las regiones inferiores de su cuerpo con su falda. Entonces, ¿por qué hay una forma tan formal? ¿Pedazo de papel en el río donde pesca? Elsa se puso de pie y levantó el intrincado trozo de pergamino en el aire para que el cuarteto se maravillara. Probablemente pertenece a Natsu. Debe haberlo dejado fuera durante la noche. Gray levantó la mano en señal de desestimación. No parece de esa manera. Elsa comenzó a hojear el texto. Esto parece una copia al carbón que presionó. Si sí pertenece a Natsu, no creo que debamos estar espiando. Lucky golpeó su pie ansiosamente mientras le daba un consejo a Elsa, pero ya era demasiado tarde. Elsa ya había comenzado a escanear el documento. No, Elsa susurró mientras sus ojos comenzaban a brillar. Ignorando la preocupación de Lucky, él en realidad no firmaría esto, ¿o sí? ¿Firmar qué? Gray y Lucky ladearon la cabeza al unísono mientras se inclinaban hacia el trozo de pergamino. Gray y Lucky comenzaron a hojear la mayor parte del documento, tomándose el tiempo para revisar las palabras clave. Cada palabra clave que procesaban provocaba una serie de emociones que alteraban su compostura. La angustia, el dolor y la traición fueron tres, por nombrar algunos. Sucumbieron a estas emociones cuando lentamente se dieron cuenta de que el trozo de pergamino que estaban leyendo era la copia al carbón de una carta formal firmada por Natsu, declarando muerto al grupo Tenrou. Natsu usó la portada de la madrugada para colarse en el salón del gremio de Fairy Tail. No estaba huyendo de sus preocupaciones. Ya no, al menos. Después de hablar con Carla anoche, ahora planeaba abordar el regreso del grupo Tenrou, pero quería que el resto del salón del gremio terminara su entrenamiento del día antes de que él comenzara. Le convenía evitar que miembros individuales del grupo Tenrou entraran poco a poco en la sala del gremio y tuvieran que repetir sus disculpas, por lo que planeó permanecer escondido en su oficina hasta entonces. Ni más ni menos. Como era de esperar, los primeros miembros en llegar eran todos miembros del grupo Tenrou. No estaban al tanto de la nueva rutina matutina de Fairy Tail. Ladearon la cabeza confundidos cuando comenzaron a llegar a la misma conclusión. Espera, Mirahane inspeccionó el piso principal. ¿Dónde está el resto de la sala del gremio? Ella fue la primera en hablar por ellos. Jubia no puede recordar un momento en que haya estado tan tranquilo, intervino Jubia. Big Slow gruñó. Estoy de acuerdo. La tribu del dios del trueno solía ser la primera de nosotros en comenzar a sacudir las cosas por aquí. Es un poco raro. Sus preocupaciones fueron recibidas con una respuesta cuando se abrieron las enormes puertas, que servían como entrada al salón del gremio. La luz entró a raudales desde el exterior, cegando los de las siluetas que se abrían paso hacia el interior. El grupo Tenrou se dio la vuelta y se ajustó al repentino cambio de brillo. Suspiraron con un poco de frustración cuando se dieron cuenta de que era el resto de Fairy Tail. Horas después de que la sala del gremio abriera originalmente, Lisanna fue la primera en comentar sobre su apariencia. ¿Dónde han estado toda la mañana? Es casi mediodía. Sudo, ¿has estado yendo tan lejos para evitarnos? Antes de que alguien pudiera responder, una mujer joven que vestía un vestido blanco y sandalias a juego casi tiró a Lisanna al suelo. Lisanna. Los ojos de la mujer comenzaron a brillar. ¿Todavía me recuerdas? Lisanna tímidamente se frotó la cabeza. Tú eres Ayuki, ¿por qué no te recordaría todavía? ¿No hablamos ayer? Ella respondió con un poco de vergüenza. Sayuki hizo un puchero. Sí, pero, eres totalmente como uno de mis miembros favoritos del gremio. Aunque no tuve tiempo de mencionarlo, tuviste una gran influencia en mi vida cuando era más joven. Solo quería asegurarme de que no olvidé quién era yo. Lisanna estaba llena de culpa por actuar avergonzada. Ella sonrió dulcemente y correspondió al fuerte abrazo de Sayuki. Y me siento honrado de tener un admirador mío tan entusiasta.
Sayuki sonrió mientras se separaba de uno de sus ídolos de toda la vida. Quería responder a tu pregunta original, pero supongo que me dejé llevar otra vez. Se frotó la cabeza tímidamente antes de continuar. En pocas palabras, desde que desaparecieron, necesitábamos una forma de generar ingresos para el salón del gremio. El maestro Natsu hizo que nuestra rutina matutina fuera correr vueltas alrededor del bosque de Magnolia, entrenar y nadar para mejorar nuestra resistencia. Puedo decirlo. Todos estábamos sorprendidos por lo fuerte que era el maestro Natsu en la catedral de Cardia, y eso era solo una fracción de lo que estaba conteniendo. Entonces, ¿él es realmente el maestro del gremio, eh? Laxus comentó sobre la respuesta de Sayuki junto a la tribu del dios del trueno. Pasamos el resto de la tarde de ayer hablando de eso. El maestro Makarov se quedó inexpresivo. Visca se burló desde un lado separado de la sala del gremio. Perdona a los dos Dreyars. Uno está envejeciendo, el otro no pertenece aquí. ¿Cuál diablos es tu problema, Visca? Es como si tú, Alzak, Macao y Wakaba tuvieran una venganza contra el resto de nosotros. Evergreen fue el primero en defender a los Dreyar al caminar protectoramente frente a ellos. Puedes culparnos después de todo lo que ese bastardo nos hizo pasar. Visca frunció el ceño hacia Laxus mientras se preparaba para defender su razonamiento. Justo cuando la tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo, una voz masculina retumbó desde el segundo piso de la sala del gremio: basta. Incluso después de desaparecer durante 7 años, Death Row Group reconoció de inmediato a quien pertenecía la voz. Todos los ojos se dirigieron hacia el segundo piso cuando muchas emociones comenzaron a resurgir. El hombre vestía una elaborada capa roja sobre una capa de cota de malla y una camiseta. Sus pantalones eran rugosos y teñidos de un color carbón. Se arrastraban hasta un par de botas de combate. Su rostro estaba endurecido pero aún reconocible. Fue Natsu. Todos esperaban que siguiera hablando o que regresara a su oficina, pero ninguna de las dos cosas ocurrió. El silencio era enloquecedor. El hombre rodeó la balaustrada con vacilación, bajó la escalera y se dirigió al bar. Pidió una bebida sin alcohol que Kinana le sirvió de la nevera cercana. Tomó un sorbo y suspiró para sí mismo por última vez. Es hora, no más huir, antes de girar lentamente en su taburete para mirar a sus antiguos amigos, no, a su familia. Esta vez, deseaba enfrentarlos a los ojos. Mientras abría los ojos en preparación para romper la ansiedad que carcomía las mentes del grupo Tenrou, la entrada, ubicada en el extremo opuesto de la sala del gremio, se abrió de golpe. Doom. El ruido de las puertas astillando los oídos resonó. Después de unos momentos de desorientación, una silueta enfurecida emergió de la luz de la tarde y salió en estampida al piso principal. ¿Dónde está, maldito? Alzak sacudió frenéticamente la cabeza para salir de su aturdimiento. Gray. Reveló la identidad de la silueta. Gray ignoró la estatura preocupada de Alzak y salió disparado a través de la multitud. Estoy hablando de tu llamado maestro del gremio en los últimos años que nos fuimos. Natsu inmediatamente se levantó de su taburete mientras Gray se le acercaba. Gray. ¿Qué es todo esto, Abu? Intentó mantener la cabeza fría, pero Gray lo interrumpió y le respondió. Firmaste un contrato con esos imbéciles en el Consejo Mágico diciendo que dejaras de buscarnos. Gruñó mientras hacía alarde de la copia al carbón firmada por Natsu. La mayoría del grupo Tenrou quedó desconcertado por la revelación de Gray. Su amigo de toda la vida y actual Guildmaster ni siquiera habría considerado recurrir a aceptar sus muertes, ¿o sí? Natsu estaba completamente perdido en cuanto a cómo Gray pudo obtener la copia al carbón firmada, pero intentó remediar la situación antes de que pudiera escalar. Gray, sé que esto parece malo, pero no es así. El Consejo Mágico cambió desde que se fue Gran Doma, y lo están haciendo mucho mejor. Cállate antes de que te rompa la pie de la misma manera que lo hice hace 7 años. Rugió Gray mientras arrojaba el pergamino desmenuzado y se lo arrojaba a la cara de Natsu, y ahora estás defendiendo a esos cobardes por abandonarnos en esa isla. Estuvimos vivos durante 7 años y simplemente te rendiste con nosotros. Las acciones abruptas de Gray hicieron que muchos de los otros miembros del gremio se taparan la boca con disgusto. Incluso Mirahane se quedó atónita por cómo Gray le faltó el respeto a la lesión de Natsu de hace 7 años, sabiendo el dolor emocional que le causó a este último. Gray. No es así. Por favor, escúchame. La compostura de Natsu comenzó a deteriorarse cuando su cabeza comenzó a colgar de su cuello. Pensé en eso todos los días de mi vida hasta que me devoraba las entrañas.
En la noche antes de que te fueras, Ersa me habló de cómo podía avanzar hacia un futuro mejor con Fairy Tail, y me tomó 7 años entender que no podía culparme por, deja de tartamudear y enfréntame. Gray apretó los dientes mientras levantaba la mirada de Natsu hacia arriba, agarrando con fuerza su cabello rosado. Navi y Reedus lucían miradas mortales en sus rostros mientras se acercaban a Gray por ambos lados. Gray. Necesitas relajarte. No sé si ya te has enterado, pero Reedus y yo somos clase S. Magos, por lo que podríamos derribarlos si fuera necesario. También somos los miembros más nuevos del equipo Natsu, por lo que debemos tratar de mantenernos en el lado bueno de los demás. Entonces, supongo que tu maestro del gremio también estaba listo para sacarnos del equipo, espetó Gray. Si el grupo Tenrou estuviera en tu lugar, nunca nos habríamos dado por vencidos en buscarte. Eso es si Grans era todavía nuestro Guildmaster. Primero, Visca casi intenta matar a Laxus, luego, nuestro equipo está reestructurado, ahora, dejas de buscarnos. Esto demuestra cuánto se fue a la mierda este lugar cuando te convertiste en Chau. Schuoro, plap. Un sonido resonante resonó por todo el salón del gremio. Gray se llevó una mano a la cara y acarició la tierna piel de la mano de alguien que golpeaba su mejilla. No se tambaleó porque esperaba que Nabo Reedus lo hubieran golpeado, pero abrió mucho los ojos con incredulidad cuando su mirada se posó en una figura mansa que temblaba a su lado. Era una niña pequeña con el pelo corto. Llevaba botas delicadas, un vestido cuidado y un lujoso reloj en la muñeca opuesta. Sin embargo, su rostro lucía el ceño fruncido más aterrador imaginable. Gray no podía recordar quién era la mujer, pero después de tener en cuenta la diferencia de 7 años, su boca se abrió con incredulidad mientras tartamudeaba su nombre, Kukinana. Habló como si su nombre fuera una pregunta. ¿Es que tú? ¿No escuchas lo mucho que pareces un animal? Ella ignoró su pregunta. Es por eso que el maestro Natsu te estaba evitando. Porque así es como habrías actuado cuando le hablaste. Se rió con disgusto antes de rugir en un tono que sorprendió incluso a Natsu. Háblale así, gruñó. Un miembro del gremio en específico parecía ser el más herido de toda la prueba. Ella habló dócilmente y rompió el silencio mortal. Natsu, solo quiero saber qué está pasando. Todos los ojos se clavaron en ella. Era una niña que sostenía a su ex, Carla, en sus brazos. La joven lucía cabello largo y azul e intentó evitar el contacto con todos los demás allí. Nadie podía recordar cuándo se había colado en la sala del gremio, pero apenas toleraba la cantidad de drama. Se volvió del salón del gremio y corrió sin decir una palabra más. Natsu bajó la cabeza y comenzó a masajear sus sienes. Gimió y levantó la mirada para encontrarse con la de Gray. Gray desvió la mirada, esperando que Natsu desatara su ira, pero eso nunca ocurrió. Después de unos momentos, Natsu suspiró y frunció el ceño hacia su antiguo rival. Hablaré contigo más tarde. Hay que atender otro asunto. Cuando Natsu salió de la sala del gremio minutos después de que Wendy se hubiera ido, Ersa y Lucky sacudieron violentamente el hombro de Gray para sacarlo de su trance. Estás sobre hielo delgado, Gray. Dijiste eso hace 7 años cuando le rompí la pierna. Gray miró torpemente a los otros miembros del gremio que lo miraban con furia, y eso se aplica bastante a cómo nos ven los demás, susurró la última parte. Ersa abrió la boca para tomar represalias, pero se congeló y nunca habló. Gray se preparó para lo peor, un sermón completo detrás de la moralidad de sus acciones, pero eso nunca llegó. Ersa suspiró de la misma manera que lo había hecho Natsu y salió del salón del gremio, sin decir una palabra más. Lucky lo siguió por detrás. Gray apretó los dientes avergonzado e intentó recuperar algún tipo de simpatía. Vamos, alguien aquí tiene que sentir lo mismo, ¿verdad? No se trata de sentirse de cierta manera, se burló una silueta desde el fondo de la sala. Estaba inclinado sobre la barandilla al lado de la bolsa de trabajo y brindó su opinión. Se trata de aceptar lo que sucedió. No podemos simplemente regresar aquí 7 años después y esperar que todo esté bien y elegante. Estoy seguro de que todos estamos enojados por las decisiones de Salamander, pero la conejita y el pastelito tenían razón. Parecía que Salamander estaba listo para sincerarse con nosotros si no fuera por ti saltando la borda. Gray giró la cabeza hacia la voz, pero inmediatamente reconoció que pertenecía a Gagel. Tal vez tenía un punto. La joven estaba llorando en su cama. Separó las piernas y las bajó contra la extensión como si estuviera practicando la patada de aleteo. Siempre me dije que dejaría de llorar. Siempre me dije que algún día crecería, pero aquí estoy, actuando como un niño. Eso es lo que siempre seré. En su defensa, su arrebato emocional no se debió a que estuviera actuando como una niña, sino a que estaba confundida y tenía todo el derecho de estarlo en Earthland.
Carla sacudió frenéticamente la cabeza y apoyó una pata tranquilizadora en el hombro de la niña. Wendy, has crecido mucho desde que te uniste a Fairy Tail. ¿Recuerdas cómo pudiste dejar el Kite Shelter Guild? ¿Puedes hacerlo de nuevo con? Wendy levantó la cara de la almohada y soltó. ¿Hacerlo de nuevo con la misma persona que ya no se preocupa por mí? Carla negó con la cabeza y habló de inmediato. Wendy, esto no es propio de ti en absoluto. Sé que Natsu puede ser denso a veces, pero estoy segura de que vendrá pronto y explicará lo que está pensando de una manera racional. Pero no fue racional. Una voz tranquilamente interrumpió. Carla se estremeció cuando escuchó la profundidad de la voz. Examinó a Wendy, pero parecía igualmente perpleja. ¿No fuiste tú quien habló? ¿Sueno como un hombre? Wendy hizo un puchero infantil, lo que provocó que Carla se congelara en el lugar después de darse cuenta de algo sorprendente. No estaban solos. Carla se giró lentamente hacia la tercera voz y sus ojos se abrieron con incredulidad. Wendy la siguió y lucía una sonrisa esperanzada mientras revelaba la identidad de la figura, Nunatsu Ito. Su mentor más cercano estaba sentado en el edredón a un lado. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación, seguido por Carla rompiéndolo. ¿Qué demonios haces en la habitación de una niña menor de edad? Carla rugió. ¿Y cómo sabías que estábamos en casa de Macao? Natsu se estremeció por su audición mejorada, amplificando la voz enfurecida de Carla. Fui yo quien limpió tus cosas de Fire Hills, así que sabía que necesitarías un lugar para quedarte, se rió Natsu, y conozco a Macao lo suficientemente bien como para saber que tiene debilidad por los adolescentes. Natsu procedió a levantarse del edredón en el que descansaba y se sentó con cuidado a los pies de la cama de invitados. Todo lo que he querido es hablar contigo. Wendy tartamudeó. Lo sé, Natsu suspiró junto a ella, no hay una excusa o incluso una explicación de cómo he estado actuando. He sido irracional, y ciertamente no eres una niña, Wendy. En todo caso, lo soy. En lugar de explicarte lo que estaba pensando, me alejé y me escondí detrás de una puerta hasta que encontré una razón para acercarme a ti. Pensé que sería suficiente para mí para reconstruir las cosas. ¿Cómo seguiríamos adelante? ¿Cómo el grupo Tenrou podría adaptarse a esta nueva tierra? ¿Y cómo podría aceptar que ustedes hayan regresado? Durante toda esa prueba, olvidé que el grupo Tenrou estaba acostumbrado al Natsu de hace 7 años. No al Natsu que Fairy Tail conoce hoy. De hecho, eres la primera persona a la que le digo esto. Fue entonces cuando Natsu hizo una pausa para abrir los brazos en un abrazo abierto. Lo que viste en la Catedral de Cardia es como enfoco las cosas ahora. Puede parecer que yo no me importa, pero siempre lo hago. Todo lo que hago es para Fairy Tail, y ese es el Natsu Dragneel que nunca cambiará. Wendy se echó a llorar y se arrojó a sus brazos. Aunque lo pareciera, Natsu Dragneel nunca la dejó.